La realizan de una vez. Iniciando grabación. Listo. Bueno, entonces, continuando pues con el programa que habíamos trazado en esta subrotación, hacemos hoy énfasis en el tema de el soporte cardíaco básico y avanzado. Y terminamos con el tema de código azul, que está directamente relacionado con esto. Sucede que la parada cardiorrespiratoria o muerte súbita está determinada en un 80% que son de origen cardiogénico, de origen cardíaco, es la expresión. El 80% de esas muertes súbitas son de origen cardíaco. Y es importante, y por eso lo mencionaba yo en la tutoría sobre código ACV, ¿verdad? Cuando las células, la neurona deja de recibir el oxígeno, ¿qué pasa en el transcurrir de ese tiempo, ¿verdad? Hay alteración de los mecanismos de membrana hasta la muerte celular, que sucede alrededor de los 4 o 5 minutos. Entonces, por eso es que debemos preocuparnos por aplicar una buena RCP básica en los primeros 4 minutos y la avanzada en los primeros 8 minutos para alcanzar casi que la mitad de la supervivencia de esos pacientes. De 100 se nos salvan el 50% casi, y eso estadísticamente es bastante. Entonces, tenemos pues que, bueno, estas diapositivas son de la AJA 2015, ya está la AJA 2020. Es lo mismo, solo que aquí se le agrega el tema de rehabilitación, ¿verdad? Y la atención secundaria, perdón, la atención primaria, que es transversal, o sea, el modo de hacerle evaluación y seguimiento a ese paciente que ha sufrido una parada cardíaca, ¿cierto? Tratar de controlar la situación para que no se vuelva a repetir y los cuidados necesarios, no farmacológicos que debe recibir y los controles, tanto en la atención primaria como secundaria y terciaria. Entonces, ahí tenemos. Tenemos el reconocimiento de la escena y ojalá sea inmediatamente la acción, la activación de respuesta de emergencia. Se hace el soporte cardíaco de manera precoz. Intentamos una desfibrilación rápida si tenemos el aparato, si tenemos el desfibrilador externo automático. Para la práctica lo tenemos. Ayer. Y terminar en el soporte vital avanzado efectivo. Y eso durante los 8 a 10 primeros minutos. Posteriormente, cuando ya el paciente sale de su complicación, se recupera en la UCI, vienen los cuidados integrados post-paro cardíaco. Y el sexto punto que es la evaluación, el seguimiento a nivel de la atención primaria, que es transversal a todos los niveles. Causas de una parada cardíaca. Las primarias, un corazón enfermo, una insuficiencia cardíaca en un 70-80%. Las miocardiopatías, isquémicas, hipertensivas, etcétera, etcétera, están dentro de ese grupo. Las valvulopatías, cuando tenemos valvulopatías, este corazón se vuelve en un corazón productor de trombos, ¿verdad? Que pueden viajar a través de las arterias, las mismas arterias del corazón, las coronarias, y pueden viajar a todo el sistema circulatorio. Y lo más peligroso es que, una de las cosas más peligrosas es que viaja a nivel del sistema nervioso central. Ok, las miocarditis, los procesos inflamatorios a nivel de corazón también pueden ser letales. En el corazón sano, una FB o una fibrilación ventricular idiopática se puede dar sin causa aparente, un QT largo que puede ser dado por unos trastornos de tipo metabólico y el síndrome de Brugada, que también pueden ser dados por trastornos de tipo estructural. Las secundarias. Bueno, de aquí se deriva descartar las H y descartar las T, ¿no? La hipoxia, el shock, el desequilibrio hidroelectrolítico y el desequilibrio ácido básico, un daño cerebral agudo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, consiste en buscar causas para poder
tratar ese evento. Entonces, hay unas consideraciones, las cuales pues ya se reevaluaron en la AJA 2015 y 2020, de la AJA 2010, en las que se considera que las compresiones, cuando se reduce al mínimo las interrupciones y evitando la excesiva ventilación, y comenzar la RCP si la víctima no responde y no respira o la respiración no es normal, ¿verdad? Adecuado, o sea, a través de una técnica adecuada que la vamos a aprender aquí. Entonces se ha determinado que es mejor dar entre las dos, entre la respiración y las compresiones, unas buenas compresiones. Es más, por efectos de la pandemia, y esto fue lo que nos quedó de la pandemia, se considera pues las respiraciones ya como un aspecto secundario en el cual si tienes manera de protegerte, hazlas. Y si no, pues la ley te protege en el tema de que si solo das las compresiones, pues sí estás practicando el soporte cardíaco básico. Antes ¿cómo es que se llama? El protocolo era ABC, ahora el protocolo es CABD. Compresiones, vía aérea, ventilación y desfibrilación. Entonces, se considera hoy en día que las compresiones torácicas son el evento más importante, la maniobra más importante dentro del soporte cardíaco básico y avanzado, porque estás permitiendo que esa sangre oxigenada que quedó por entregarse se entregue, ¿verdad? Circule a los órganos de importancia, cerebro, mismo corazón, pulmones y riñón, principalmente al cerebro. Se ha eliminado el algoritmo ver, oír y sentir. Es más, no digamos que se ha eliminado, se incluye dentro de la valoración del pulso del paciente. Mientras tomas el pulso, observas, destapas el pecho, mientras tomas el pulso carotídeo, observas si está respirando. ¿Ok? El movimiento torácico, el movimiento del tórax. Y bueno, lo que dijimos, se resalta la alta calidad de las compresiones torácicas de buena profundidad y permitiendo la completa expansión. Ya el algoritmo cambió, es CABD. El reanimador reempieza con 30 compresiones, 2 ventilaciones para reducir el retraso hasta la primera compresión. La frecuencia debe ser de 100 por minuto y unos 4 a 5 centímetros de profundidad. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo sabemos que son 5 centímetros? Con la práctica se sabe, y con los dorsos que tenemos actualmente, que son nuevos, todavía se sabe más. Por eso este entrenamiento. Entonces, CABD, la técnica para hacer las compresiones torácicas, 2 dedos por encima de la apófisis sifoide y se coloca el talón de la mano diestra, ¿verdad? Si tú eres derecho, con la derecha, es la que debes poner sobre el pecho, y la otra la pones encima entrecruzando los dedos, de esta manera. ¿Ok? Tienes que tener una posición de los brazos recta, ¿sí? Que todo el peso tuyo caiga sobre, de manera suave, ¿no? De manera lo más sutil que se pueda sobre el paciente, de tal manera que puedas comprimir esos 4 a 5 centímetros y debes permitir la expansión del tórax. O sea, tú comprimes y luego sales y permites la expansión del corazoncito, simulando los movimientos de contracción y dilatación del músculo cardíaco. La permeabilidad de la vía aérea, bueno, aquí muestra pues unas imágenes ya con interfaces para ventilar. Pero como te digo, si te toca hacer las ventilaciones con protección, si cargas tu mascarilla, ¿verdad? Haces la maniobra frente, mentón, con apertura de la cavidad oral, de esta manera, así como está. Ocupas con tus labios todo lo que se pueda de los labios del paciente, ¿ok? Permitiendo una escapada de oxígeno mínima. Y hacer las ventilaciones de 1 a 1.5 segundos. Acuérdate que son 2 respiraciones por cada 30. El ciclo es 5 veces 30 compresiones por 2 ventilaciones. Lo ideal es que llegue este aparatico, el DEA, el desfibrilador externo automático, que te va a ayudar en casos de si el paciente tiene un ritmo desfibrilable. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La fibrilación ventricular
y la taquicardia ventricular sin pulso. Hay que colocarla con apellido, sin pulso. Esos son los ritmos en los que hay que utilizar un DEA. ¿Ya? Te permiten generar esa descarga que va a despolarizar la membrana y tú con los movimientos de compresión, la técnica de compresión adecuada, tratas de que el paciente entre en un ritmo sinusal. Entonces, para eso nos ayuda el DEA, para el apoyo del soporte cardíaco básico y definir, pues, él detecta cuando un ritmo es desfibrilable y él mismo te lo dice. Ahora miramos un video que lo explica claramente. Allá en la unidad lo tenemos y lo vamos a utilizar. Entonces, es prioritario, pues, esas descargas porque tenemos que saber si es un ritmo desfibrilable o no. Ya, pues, el mismo desfibrilador, pues, te indica grandemente, o sea, te apoya en el tema del protocolo. La sola ayuda que él pide es que hagas la carga, perdón, él mismo hace la carga y la sola ayuda que te pide es que hagas la descarga oprimiendo un botón cuando él te lo dice. ¿Qué debe haber en un carro de paro? Adrenalina, vasopresina, amiodarona. Bueno, este es un tema con el que vamos a seguir ahorita. Vamos a mostrar primero el video del soporte cardíaco básico. Este es todo lo que debe tener un carro de paro. Carro de paro con su desfibrilador, su soporte, su bala de oxígeno, unos rodachines fáciles para moverlos y una serie de gavetas en donde desde la más superior hasta la más inferior está en orden de importancia. ¿Qué hay acá a nivel superior? Los medicamentos del soporte cardíaco avanzado. Es la diferencia con el soporte cardíaco básico. En el avanzado ya usas drogas. ¿Y cuáles son las dos únicas drogas de reanimación en el soporte cardíaco avanzado? La adrenalina y la amiodarona. ¿Ok? La atropina, desde la AJA 2010 se sacó del protocolo porque se demostró que la atropina, usarla o no usarla, estadísticamente daba lo mismo. O sea, no producía ningún efecto benéfico para el paciente. Y pues en aras de desembolatar y de enredar menos el soporte cardíaco avanzado, se sacó del protocolo. Entonces, ustedes como médicos de última tecnología, queda mal que usen atropina para el tema del soporte cardíaco avanzado. De pronto, en algunos médicos ya pues veteranos, de pronto ven que las usen. Ya, pero el tema es que ustedes aprenden el protocolo como es, actualizado, ¿verdad? El médico tiene que actualizarse en los tratamientos, hay que aprender y que desaprender. Entonces, hay médicos que lo usan, no es correcto porque ya eso está descontextualizado, ya se sabe por qué no debe usarse, entonces no se usa y se complica uno menos. Entonces, dejemos aquí la presentación y vamos a presentar el video del uso de desfibrilador externo automático. Entonces, me dicen... Bueno, un momento para ponerles el volumen. Aquí. Tenemos este. Tenemos pantalla completa. Me dicen si escuchan. Me dicen si escuchan el sonido de la presentación. ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a dejar que avance. Muchas de las paradas cardiorrespiratorias en adultos son causadas por una alteración del ritmo del corazón, que provoca que éste no funcione correctamente, llevando a la muerte en pocos minutos. En estos casos, el tratamiento es una descarga eléctrica o desfibrilación. El desfibrilador semiautomático DESA es un aparato sencillo, seguro y fácil de utilizar, que reconoce
cuando una parada cardíaca precisa una descarga eléctrica e indica al reanimador, mediante señales visuales y sonoras, si es necesaria una descarga eléctrica y lo que tiene que hacer. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Bueno, como pueden ver, es una herramienta, un instrumento pues, que nos ayuda en el soporte cardíaco básico. Con un mínimo de entrenamiento, ustedes lo van a aprender a manejar, ¿verdad? Es un aparatico que debe estar en los sitios de aglomeración de público. Incluso hay gente que en los barrios juntan el dinero, vale como 7 o 8 millones de pesos actualmente, y compran su desfibrilador para el que lo necesite. Asignan una casa, un hogar de alguien que todo el mundo sabe que está ahí, y cuando pase algo, ¿verdad? Una parada cardíaca, buscan el desfibrilador ahí donde está, y debe haber 2 o 3 personas, 4, que tengan el mínimo de entrenamiento. Tras un mínimo de entrenamiento, pueden ser utilizados por la mayor parte de la población. En nuestra comunidad hay instalados en lugares y edificios públicos desfibriladores externos semiautomáticos que pueden ser utilizados por personal no sanitario solo cuando estén adecuadamente entrenados y autorizados, acortando así el tiempo desde que la persona sufre la parada cardiorrespiratoria hasta que recibe la desfibrilación. Lo primero que tiene que hacer cualquier testigo que se acerca a una persona inconsciente es comprobar que ambos estén seguros. Cuando esté a su lado, comprobar que responde. Bueno, eso que hizo ella está correcto. ¿Qué me dicen? Llegó, entró a la habitación y de una vez se lanzó sobre el paciente. ¿Qué pueden decirme de eso con respecto a lo que han leído? La escena. El asegurar la escena. ¿Quién me dice algo? En la vida real, lo que pues yo he leído también, es que lo primero es, como usted decía, asegurar la escena. A veces se ponen cordones de seguridad y todo. Bien. Que ¿Quién me habla? Andrea, Andrea, sí, porque no veo ahorita la pizarrón donde están todos. Correcto, pero antes de eso, en esa, entre comillas, asegurar la escena, y dame 10 segundos que voy a buscar la libreta para los puntos. Listo, Andrea, cuéntame. bueno, ¿Qué piensas antes? Sí, está bien lo que tú dijiste, pero ¿qué piensas antes de pronto cuando estés en una calle solitaria, y aquí en Sincelejo que todas las calles están peligrosas en estos momentos? ¿Qué piensas de esto que ella hizo? Si de pronto la escena fuera en una calle a las 12 de la noche. o sea, lo que pasa es que una persona que va a brindar primeros auxilios primero tiene que estar segura o que sabe hacerlo. Que si no sabe, entonces lo que se recomienda es que no se haga. Bien. Y segundo, cuando hablamos de la escena, es asegurar la escena, es decir, tú tienes que estar segura de tu conocimiento y segura de seguridad de que no te va a pasar nada. Ya, porque si tú encuentras a esta persona tirada ahí a las 12 de la noche en un barrio de la ciudad, en una calle, bueno, yo tengo que asegurarme que no me vayan a atracar, que esa persona realmente... Entonces, ¿qué haría yo? Yo mejor me acompaño. Sí. Correcto. De otra persona que vaya pasando, de la autoridad, o llamo a un servicio de emergencia. Pero primero yo, segundo yo, tercero yo en temas de seguridad. Ah, que es mi mamá. Bueno, ya eso es otra, eso es otro evento. Ya tú conoces a tu mamá, o si es tu hermano, o si es tu tío, ¿verdad? Es diferente. Y ella de pronto lo hizo porque estaba aquí en un entorno que es conocido para ella y de pronto la persona es conocida para ella. Pero cuando el tema es que no conoces, no sabes, listo, entonces aseguras escena, te vas acercando a la persona, palpas con tus pies los talones de ella, si no te responde, ya ahí sí te bajas y haces lo que ella está haciendo, ¿verdad?
tocándole los hombros. Si no responde, ya ahí sí, pulso. Ya cuando no tengamos el pulso, ya activamos el sistema, ¿verdad? Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ustedes sí se vieron un video de allá de Ecuador, donde unos muchachos que estaban haciendo un mantenimiento, no tenían las protecciones, no tenían mascarillas, un mantenimiento en una industria. Se metió el primero en uno de los orificios, eso era como un almacenamiento ahí subterráneo, y ahí quedó. Se metió y sin protección, sin nada para los gases que pudieran haber estado expulsando ese espacio subterráneo, porque era una industria. Quedó allí, se metió otro a rescatarlo, también quedó allí, se metió la administradora, quedó allí, se metió otro. Total, que hubo 5 personas muertas en ese. Es lo que dices tú, estar seguro de lo que vas a hacer. Ninguno de ellas tenía protección. Entonces, primero yo, segundo yo. ¿Entraste bien? ¿Me pasa algo? Si no responde, sin abandonar a la víctima, grite pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Coloque a la víctima boca arriba. Abra la vía aérea mediante maniobra frente-mentón. Manteniendo abierta la vía aérea, oiga y sienta la respiración para saber si esta es normal. Si no respira o la respiración no es normal, se encuentra entre una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuántos segundos se perdieron en esa maniobra? El boss, ver, oír y sentir. Como 10 segundos, ¿no? Vitales para el paciente. Esa parte ya se quitó. Ya eso no se hace. El ver, oír y sentir no se hace. Sí. Apenas tú ya descartes que definitivamente no te respondió, pulso. No hay pulso. Inicias con presiones torácicas con ventilación, por lo menos un ciclo. Si estás solo, inicia el ciclo y llamas después. ¿Ya? Si estás acompañado, pues pon a la persona que te acompaña a llamar. Activa los servicios de emergencias a través del 112, consiga un DESA e inicie maniobras de resucitación cardiopulmonar. ¿Qué pasó ahí? Abandono de la escena. Lo dejó solo. Andrea me habló, no, sí, eso no se puede hacer. Por lo menos tienes que hacer un ciclo de 5 veces 30 compresiones por 2 ventilaciones. Haz la llamada si estás tú solo y si no, pide a alguien que llame. Localiza el desfibrilador. Ponga en marcha el DESA, botón ON. Siga las instrucciones visuales y sonoras del DESA. Que tenemos nosotros igualito a ese mismo equipo. Un mínimo de entrenamiento como lo van a tener y van a saber manejar su desfibrilador externo automático. Nada más hay que seguir instrucciones. Yo siempre he dicho que estos aparatos son antibobos, ellos mismos te dicen lo que tienes que hacer. Ni siquiera tienes que ser médico, ni cardiólogo, ni electrofisiólogo para manejar un aparato de esto. Con un mínimo de entrenamiento ya sabes con la interpretación y él mismo te va a decir cómo hacer las cosas. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Ahí está la manera de colocar las paleticas o electrodos, ya misma te dicen. Y aquí va el cable que va conectado al DEA. Enchufe el conector de los electrodos. Ahí mismo te lo dice. Luz intermitente, Con la lucecita. analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Pulse se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. ¿Qué ritmo detectó el DEA en ese instante? ¿Quién me dice? O sea, si permite desfibrilar, tuvo que ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Excelente. ¿Quién me contestó? Andrea. Bien, estás conectada, estás enchufada, Andrea. Excelente. Como ven, este aparatico no trae monitor, nada para interpretar, él mismo te dice. Obviamente, si te manda a hacer una descarga, la descarga que ellos traen son de 200 joules, es lo que detecta aquí para un adulto. Él te pide el favor que
teclees, él mismo hace la carga, y lo único que te pide como favor es que haga la descarga con el dedito, ahí tecleando esa tecla color zanahoria, con el rayito en el medio. Y después de la descarga, ¿qué viene? No hay que hacer lo que usted ve en las novelas y en las películas, que vienen y con el desfibrilador manual y hacen la descarga y dejan al paciente quieto, como quien dice ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás reseteando esos miocitos que están contrayéndose de manera desordenada y no están generando latidos. Y entonces, ¿qué haces tú después de eso? Lógicamente empiezas maniobras de compresión torácica para buscar un ritmo sinusal, un ritmo o por lo menos un ritmo que genere latido cardíaco. ¿Ok? Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. No se recomienda dar una descarga. En pausa, si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. ¿Qué ritmo detectó posiblemente allí? Asistolia o actividad Bien. eléctrica. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso. ¿Quién me habló? Oriana. Muy bien. Exacto. Ya si él no te dice que debes hacer la descarga, es porque es un ritmo no desfibrilable, y esos ritmos son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Ahora los vamos a mirar en el soporte cardíaco avanzado, su morfología. Ok, vamos a terminar aquí este video. Continúe actuando según indique el DESA hasta que lleguen los servicios de emergencias sanitarias. La víctima comience a despertar, respire con normalidad o usted no pueda más. Recuerde, el DESA se utilizará exclusivamente en víctimas en parada cardiorrespiratoria. Tienen que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediata hasta que se disponga del DESA. Como alertante, la calidad de la información que usted transmita en la llamada a emergencias sanitarias a través del 112 es de vital importancia. Mantenga la calma, hable tranquilo, sea breve. Informe de la localización lo más exacta posible. Siga las instrucciones del personal de emergencias y deje la línea telefónica libre por si fuera necesario contactar de nuevo con usted. El inicio de maniobras de resucitación cardiopulmonar inmediata, el uso del DESA y la alerta rápida y adecuada a emergencias sanitarias aumentan las posibilidades de supervivencia en una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria. Muy bien, entonces es importante que digas exactamente dónde estás, ¿verdad? Para que llegue la ayuda lo más rápido posible, para que te ayuden con ese, por decirlo así entre comillas, ese chicharroncito que te tocó. Entonces, para que te ayuden a resolver el soporte y ya pues llevarse al paciente al soporte cardíaco avanzado, que ya es con uso de medicamentos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo se hace el soporte? Cuando el paciente se recupere, que ya tenía pulso, ¿verdad? Si no tiene respiración, hay que dar la ventilación una vez cada 6 segundos. Cuando lleguen los servicios a ayudarte y cuando tú te canses, te agotes, porque no te puedes convertir en víctima también. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctor. O sea, el ciclo son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y son 5. Correcto. Sí. 5 veces 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pero entonces yo, por ejemplo... Sí, sí, digamos. No, si tienes un acompañante, digamos que a Andrea le tocó con María Alejandra el mismo caso, entonces se colaboran. Entonces una da las compresiones, las 30 compresiones, y la otra da las ventilaciones, las 2 ventilaciones por 5 veces.
O sea, vas a repetir ese ciclo 5 veces, estando solo o estando acompañado. Y después de los 5 ciclos es que yo uso o sea, cuando tenga, si tengo desfibrilador, cuando yo haga los 5 ciclos es que lo voy a usar. No, necesariamente. Oh, Tú empiezas a hacer los ciclos, ¿verdad? Te llegó el desfibrilador. ¿Ya? Lo conectas, así como viste lo conectas y él te va a ayudar, él te va a soportar ahí. En lo que más te va a ayudar es en detectar el ritmo. ¿Qué ritmo tiene? Si es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. Y cuando tú hagas esos ciclos, él te va a avisar. ¿Ya? O sea, él te va a avisar cuando completes 5 veces 30 compresiones por 2 ventilaciones. Okay. Y te dice esa palabrita que escuchaste al principio, analizando ritmo. Entonces ya ahí tú paras. ¿Ya? Sueltas al paciente, no lo tocas porque él está analizando el ritmo. Esto actúa a través de sensores y cualquier cosa que toque al paciente, cualquier superficie, otra persona que lo toque, no va a darte óptimamente el ritmo que él tiene. Eso se llama automático. ¿Ok? Él te va a apoyar en el soporte. El ejercicio o el taller lo vamos a hacer primero con desfibrilador y luego, perdón, primero sin el desfibrilador, ¿verdad? Porque a ver, todas las veces no hay la posibilidad de obtener un desfibrilador. Y la segunda parte sí con el desfibrilador para que veas que él te apoya. Él te dice inclusive los tiempos cada 2 minutos, porque lo ideal es que ese ciclo de 5 por 30 por 2 dure 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos él va a estar diciéndote que va a analizar el ritmo, ¿verdad? ¿Cierto? Antes de eso, le tomas el pulso al paciente. O si quieres, después que él analice el ritmo, también le tomas el pulso, como quieras, antes de analizar o después de analizar, ¿verdad? Porque de igual manera él está detectando qué ritmo tiene el paciente. Si es un ritmo que genera latido o no lo genera. Y ya tú clínicamente, con la tomada del pulso carotídeo, que es el que se recomienda, ya determinas si sigue en parada cardíaca o no. ¿Correcto? Listo, gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Dana está calladita hoy. Manuel, José Carlos. Bueno, vamos a seguir. No. Ok. Todo claro, Doc. Bueno, amén. Soporte cardíaco avanzado. Entonces ya sabemos y tenemos claro que se usa medicamentos, se usa fármacos. Este es el carro de paro con su desfibrilador, bala de oxígeno. El paciente te llega al servicio de urgencia. Tú eres el médico que está de turno, ¿verdad? Inclusive, pues el paciente te llega de la casa también. O sea, ahí mismo practicas el soporte cardíaco básico y ya con los medicamentos el avanzado. O te lo traen en una ambulancia. Y en la ambulancia, si usan el protocolo de los paramédicos, deben haber utilizado medicamentos. ¿Cuáles son los que se usan? La adrenalina y la amiodarona. En esta parte, pues vamos a ver cómo se usan, ¿ya? Y cuál es el algoritmo. Tenemos el carro de paro que usted tiene que asegurarse cuando usted vaya para su rural, ¿verdad? Cuando vaya a hacer su 2 meses de urgencia o 4 meses, no sé cuántos son ahora, en el internado usted tiene que revisar que el carro de paro tenga todo lo que necesita, por lo menos lo básico. ¿Qué necesita usted? Las drogas de soporte cardíaco avanzado, adrenalina, amiodarona. ¿Ok? ¿Qué necesita? Tubos orotraqueales, laringoscopio. Y si tiene alguno de estos soportes, ¿cuáles son? La dopamina, que está entrando en desuso, pero todavía se usa en nuestro medio. La noradrenalina. ¿Ya? Estas otras drogas, pues son, ya ustedes conocen, pues el manejo del soporte para las crisis hipertensivas tipo emergencia. Aquí, pues algunos antiarrítmicos, correcto. La atropina, de todas maneras, la tenemos por los casos de intoxicación. El gluconato de calcio, pues por aquello de los trastornos electrolíticos, las ampollas de suero fisiológico, que son las que en donde se disuelven los medicamentos. Aquí, en las dos primeras
gaveta están estos medicamentos. Segunda, tercera, cuarta y quinta, pues llevan los dispositivos que usa enfermería, los cuales son jeringas, venoclisis, bueno, buretrol, todas esas cosas que usan ellos para canalizar al paciente. Por acá en los últimos va todo lo que es los dispositivos de ingreso al paciente, de ingreso no, ¿cómo les diré? Los dispositivos que son de intervención, lo que es sonda nasogástrica, sonda vesical, catéter venoso central, ¿ok? Y lo que tiene que ver con aquellos dispositivos de el uso de marcapasos, que es otra clase que vamos a dar. Usted puede colocar un marcapaso percutáneo ante un bloqueo de alto grado. Por eso les dije yo que las arritmias no me las pueden dejar por fuera. Hay que ver arritmias porque eso toda la semana usted tiene 2, 3, 4, 5, hasta 6 casos de arritmias diferentes. Las taquicardias, las bradicardias. Las más frecuentes son las que vamos a revisar. Entonces, por eso no acepté de que me sacaran ese tema. Porque eso es imprescindible, es importantísimo que usted lo maneje en urgencia. Entonces, en esta última gaveta, pues tiene los dispositivos de marcapaso transvenoso o marcapaso percutáneo. En su momento veremos cuál es la diferencia de cada uno. El percutáneo es el que podemos utilizar los médicos de urgencia. Y si estamos entrenados en transvenoso, podemos colocar un transvenoso. ¿Ok? Ya un marcapaso definitivo es si lo coloca el hemodinamista o el electrofisiólogo. Tenemos el caso de la RCP avanzada, que ya tú usas medicamentos. Aquí el personal debe estar entrenado, calificado y cualificado. Y actualizado en las guías de protocolo de atención en este caso. Hacer una correcta RCP básica. Llega el paciente, si no viene en ambulancia, pues acá nos toca colocar una vía intravenosa, que es por donde vamos a pasar los medicamentos. Intentar la intubación, perdón. Digamos que hoy en día pues hay más consideraciones sobre una intubación precoz. Si se logra, pues mucho mejor, porque el paciente está en parada cardiorrespiratoria. Si no se logra, pues con las interfaces que tenemos para ventilar al paciente, mientras lo sacamos del paro, se consideran suficientes. ¿Ya? No demoran mucho en la intubación. Ahí dice no más de 30 segundos, pero ya acá le hemos puesto no más de 10 a 15 segundos. El tiempo es cerebro, acuérdense, y el tiempo es corazón también. Desfibrilación de los casos en que hay que desfibrilar. Aquí sí tendríamos que utilizar el desfibrilador manual, ¿ya? Porque ya estamos en una urgencia de un hospital. Y ya pues tenemos que hacer uso del algoritmo. ¿En qué casos desfibrilamos? ¿Verdad? Ya lo dijo la doctora. Ya lo dijo la doctora Andrea y Oriana. Y los casos en que no debemos desfibrilar. Tratamiento farmacológico, que ya sabemos cuál es. Y este otro, que es decidir hasta cuándo vamos a hacer soporte cardíaco avanzado. Voy a poner aquí que se escucha. Bueno, entonces tenemos allí pues todo el resumen del algoritmo de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos aplicarlo. Entonces ahí tenemos las arritmias, paro cardíaco, el paro respiratorio, la sistolia, la TB, sin pulso, este hay que colocar el apellido, fibrilación ventricular y actividad eléctrica sin pulso. Determinar qué ritmo existe mientras el enfermero le coloca el oxígeno, porque siempre le coloca la canulita. Si está en parada cardíaca, pues muy poco hace la canulita, pero usted siempre ve que el enfermero, antes que usted lo mande, ya le coloca la canulita, lo canaliza sin que usted le diga, porque ya tiene que saber ese protocolo. Eso se denomina código azul, un equipo preparado ya determinado a hacer las cosas bien. Y usted tiene que saberlo, usted que es el coordinador y líder de ese grupo de código azul. ¿Qué ritmo tiene el paciente? Si es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, si es una sistolia, si es una actividad eléctrica sin pulso. Una cosa que se me escapaba aquí.
¿Cuántas veces recomiendan desfibrilar un ritmo desfibrilable, valga la redundancia? Tenemos equipos de última generación que son los desfibriladores que son bifásicos. ¿Ya? ¿Qué es bifásico? Tienes dos paletas, entonces la descarga pasa de una paleta a la otra y se devuelve, o sea, pasa 2 veces por el tórax. Y en monofásico pasa una sola vez. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues habrá que hacer las investigaciones respectivas, a ver qué estudios hay, si hay muchas diferencias. Hasta donde sé, pues la diferencia no es mucha. Pero hay que ver los estudios nuevos. ¿Verdad? Tú sabes que la ciencia avanza y cada vez pues se especifica más y detalla más en ciertas cosas. ¿Con qué empezamos? Con 200 joules, después le subas a 300 y después a 360. Esto es la cantidad de joules que tiene un desfibrilador. Si quieres desfibrilar en la primera con 200 y de la segunda con 200 y en la tercera con 200, está bien. No hay problema. ¿Ya? Si quieres avanzar, subirle, está bien también. Bueno, entonces, aquí pues, esta gráfica pues para mostrar, ¿verdad? Si tienes una FBI, una TV persistente, ¿cómo debes proceder? Bueno, esta gráfica no es tan clara, vamos a mostrar otra que está más clara. Dentro del soporte y esas maniobras, pues continuar el soporte cardíaco con la maniobra de resucitación con compresiones torácicas efectivas. Intentar intubar al paciente, pero no demorarse más de 15 segundos. Sí debemos tener una vía venosa y valorar cómo está el equilibrio ácido-base. La epinefrina o la adrenalina es un medicamento que es transversal, se coloca todo el tiempo, cada 3 a 5 minutos, y debemos tener una persona que nos mida ese tiempo. ¿Ya? Una ampollita cada 3 a 5 minutos. Se usa en todo el proceso. Y aquí el algoritmo circular del soporte cardíaco avanzado. Entonces, activación del sistema de respuesta. Iniciamos RCP, administramos oxígeno. El auxiliar desenreda los cables del desfibrilador y lo conecta al paciente. Mientras eso sucede, porque el man se puede demorar 1 o 2 minutos haciendo eso, dependiendo de qué tan enredado esté el equipo. Entonces, y mientras le retiran las ropas al paciente, mientras... El código azul tiene 5 miembros. Ahorita lo vamos a ver, cómo funciona y cómo se organiza. Entonces, necesitas saber cuál es el ritmo, es lo primero que tienes que saber. No tiene pulso. Entonces, lo que necesitas saber es qué ritmo tiene, ¿verdad? Si no tiene pulso, es un ritmo de paro. Se va a ver qué ritmo de paro tiene. Entonces, comprobamos el ritmo. Si es un ritmo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular. ¿Cuál es el tratamiento? Ya cogimos la vena, lo tenemos canalizado con líquidos endovenosos, pasándole a chorro, y colocamos adrenalina o epinefrina cada 3 a 5 minutos. Esto es todo el tiempo, durante todo este periodo. Y empezamos el ciclo de RCP, 30 por 20, perdón, 30 por 2, por 5. Ya comprobaste el ritmo, bueno, entonces suspendemos un momentico ese 30 por 2 por 5 y vamos a hacer la descarga. Para hacer la descarga tenemos que tener listo el desfibrilador manual. El desfibrilador manual, cuando tú lo pasas a modo desfibrilador, ya, él enseguida la pantalla cambia y te da preeditado 200 joules, una carga de 200 joules. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes dos opciones. En las paletas del desfibrilador están todos los parámetros. Está para escoger la carga, para hacer la carga y para hacer la descarga. Están esos 3 botones. Y en el mismo desfibrilador están esos mismos botones. Entonces tú escoges, tú tienes el poder en las paletas. ¿Ya? Entonces lo ideal es que tú mismo lo hagas. Haces todos los ajustes en las paletas. Eso también lo vamos a practicar, así que no se preocupen. Y si lo decides nada más tener las paletas ahí en tus manos y no manipularlas, tienes la opción de que el jefe o el auxiliar manipule el desfibrilador. ¿Ya? Ahora lo vamos a mostrar. Entonces,
Lo primero que tienes que hacer es, después de que veas que no hay pulso, comprobar el ritmo. ¿Y cómo lo compruebo? Conectando el desfibrilador, pero como el auxiliar se demora ahí 1 o 2 minutos, eso es vital para el paciente. ¿Qué hago yo? Cojo las paletas, le pongo al paciente el conductor de electrolitos y se las pongo en modo desfibrilador y te da ritmo. ¿Ya? Esperas 10 segundos y te da ritmo. Listo, ya tú sabes qué tienes que hacer. Si es una FB o TB, ¿qué tienes que hacer? Una descarga de 200 joules. La primera descarga de 200 joules. Después que haces la descarga, ¿qué sigue? Compresiones torácicas. 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 veces, ¿verdad? Y en ese tiempo le vas aplicando adrenalina o epinefrina. Es lo mismo. Listo, cumpliste el ciclo a los 2 minutos y compruebas el ritmo. Tocas pulso y compruebas el ritmo. Ya el paciente debe tener ya los conectores colocados en su pecho y ya el desfibrilador te tiene que dar cuál es el ritmo. Si el paciente sigue en un ritmo desfibrilable, o sea, hay un ritmo desfibrilable persistente, haces la segunda descarga. Puedes colocarle 200 joules o 300. ¿Ya? Bueno, le subes a 300 si quieres. 300 joules, listo, vamos a hacerle 300 joules, lo mismo. Avisas que vas a hacer la descarga. Todo el mundo afuera, yo afuera, el que está ventilando, suelta la interfase que tenga. Y tú haces la segunda descarga. 300 joules, vamos a ponerle. Sigues las compresiones torácicas, le sigues administrando epinefrina, pero en esta segunda descarga le vas a administrar amiodarona, porque se trata de un caso de una FB y una TB refractaria. La amiodarona te va a ayudar con esa arritmia, va a tratar de ayudarte sacándolo de esa arritmia también. ¿Cuánto vas a aplicar de amiodarona? La ampolla viene de 150 miligramos. Vas a aplicarle 300 miligramos endovenosos sin diluir. ¿Ok? 300 miligramos en bolo, sin diluir. Siguen las compresiones torácicas, 5 por 30 por 2. En 2 minutos compruebas el ritmo. El paciente sigue en un ritmo desfibrilable. Listo. Vamos a ponerle la tercera descarga. Si quieres lo sube a 360. ¿Ya? Pum, haces la tercera descarga. ¿Y qué vas a hacer aquí? Seguir administrando la adrenalina y también la amiodarona, pero en este caso la amiodarona solamente vas a poner una ampolla. ¿Ya? En la primera son 2 y en la segunda 1. Continuaste haciendo las compresiones torácicas, administrando la epinefrina. Si sigue con el mismo ritmo desfibrilable, puedes desfibrilar hasta una cuarta vez, seguir con la epinefrina y aplicar 150 miligramos de amiodarona. ¿Hasta cuándo vas a hacer esto? La AJA 2020 no se da mala vida y dice lo que considere el médico. La decisión es tuya. Si quieres brindarle soporte una hora, bríndale una hora de soporte. Si quieres brindarle las 2, tú vas mirando la respuesta del paciente. Hay pacientes que han ¿cómo es que se llama? Le han hecho soporte cardíaco avanzado 1 hora, hora y media y han salido, claro, con sus secuelas neurológicas, pero salen, ¿ya? La decisión es tuya. Mientras esto sucede, este círculo que está aquí, ese algoritmo circular, tú tienes que descartar las H y las T. ¿Qué fue lo que pasó? Para ver si puedes revertir un choque hipovolémico, una hipoxia, una acidosis, una hipotermia, un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, toxinas en la sangre, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Descartar H's y descartar T's. Eso lo vas haciendo cuando llega el paciente, bueno, tienes tu equipo y vas haciendo todo el proceso, tú vas coordinando y le vas preguntando al familiar los antecedentes y todas esas cosas. Y vas tomando los exámenes, vas tomando la gasometría, vas tomando el hemograma, un creatinina, un electro si se puede, ¿ya? Aunque el mismo monitor del desfibrilador te registra el ritmo cardíaco. Puedes tomar eso como referencia. Todo eso lo vamos a practicar.
Por eso no se preocupe. Intubación endotraqueal. Vea todo lo que tiene que tener usted para intubar a un paciente. Las valvas de diferente calibre, guantes obviamente, tubos orotraqueales de diferente calibre, cánulas de Guedel, las cuales se introducen para evitar que el paciente se le obstruya la vía aérea porque la lengua hace un retroceso por la obstrucción de la lengua, ¿no? La lengua de pronto se le va para atrás y puede obstruirlo, entonces nos ayudamos con esto, con este dispositivo. Las mascarillas faciales, ¿verdad? Las bolsas de ventilación que les llaman Ambu, pero Ambu es una marca, sin embargo quedaron así como Ambu. Y el reservorio. Si usted no tiene reservorio en su bolsa de ventilación, no está haciendo nada. Tiene que tener reservorio. Por eso se llama así reservorio, reserva de concentración de oxígeno, por cada vez que das ventilación al paciente. Entonces, cuando usted llega a su servicio, tiene que asegurarse de que tiene estos implementos y no asegurarse cuando llegue el paciente. Usted tiene que hacerlo antes de que llegue cualquier paciente grave, con un paciente con parada cardíaca. Tiene que tener claro esos implementos. Modo de tomar el laringo, ¿verdad? Mano izquierda. De esta manera, ingresas por la comisura labial derecha y te vas hacia la izquierda, encuentras la base de la lengua, retraes la lengua hacia la izquierda y tienes que introducir de manera adecuada la punta, ¿sí?, de la pala del laringoscopio en la vallécula o valécula, como le dicen algunos. ¿Ok? La valécula queda más o menos a este nivel, entre la epiglotis, la base de la epiglotis y las cuerdas vocales. Aquí tienes que ver las cuerdas vocales. Aquí están, bueno, aquí están los cartílagos, lo que es el cartílago corniculado, ¿cierto? El cartílago aritenoides, y aquí las cuerdas vocales, ¿ya? Cuerdas falsas, cuerdas verdaderas. Y aquí la glotis como tal, o sea, órgano fonador. Situaciones en que se suspende la maniobra de resucitación cuando tenemos un falso diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. Es decir, por ejemplo, si usted tiene monitorizado al paciente y ve, o sea, llegó el paciente, digamos, un síndrome coronario, lo puso en reanimación a monitorizar y de pronto ve que la línea no es sinusal, sino isoeléctrica. Corre enseguida a hacer el soporte cardíaco. No, hay que hacer lo que se llama el protocolo de asistolia, que es revisar que todos los conectores estén bien colocados en el pecho del paciente, porque a veces alguien tropieza el conector y le da una asistolia. Y el paciente no está en asistolia. Revisar el pulso también. Cuando se produce fatiga extrema del reanimador sin esperanza de ayuda o colaboración inmediata, lo mismo que pasa en el soporte cardíaco básico. No te conviertes en víctima. Tipo de arritmia, edad del paciente. El paciente joven, pues siempre uno pues como que lo pelea más. Ya un paciente mayor de edad, 80 años, 90, con múltiples comorbilidades, pues ya pues, la vida tiene su ciclo, su proceso. Circunstancia en que se desencadenó la muerte, demora en la iniciación de las maniobras y más o menos tiempo. La AJA pues no se complica y te dice, no, lo que tú consideres, pero siempre hay un promedio, 20 o 30 minutos para hacer las maniobras de soporte. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. En lo de los medicamentos que usted dijo, o sea, se sigue dando la epinefrina cada 3 a 5 minutos y se da la miodarona también. La epinefrina se aplica en todos los casos, sea un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. ¿Ok? Eso es transversal. La miodarona se aplica cuando tenemos un ritmo desfibrilable persistente. ¿Ya? Si tienes una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular persistente, se aplica la miodarona, pero en la segunda descarga. ¿Ok? En la segunda descarga aplicas 300 miligramos.
Sigues el ciclo, aplicas adrenalina, haces el ciclo 30 por 2 por 5, revisas el pulso del paciente, no lo tiene, revisas ritmo, y si persiste la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular, le aplicas una segunda dosis de amiodrona, pero esta vez le vas a aplicar 150 miligramos. Y así el resto de las dosis, si el paciente persiste con un ritmo desfibrilable. ¿Entendido? La amiodrona solamente se aplica para ritmos desfibrilables persistentes. ¿Ok? Para los casos de asistolia y actividad eléctrica sin pulso, solamente la adrenalina y las maniobras de soporte cardíaco avanzado. Ahora terminamos esta tutoría con el código azul, que es pues ya el tema directamente relacionado con estos dos soportes, tanto el básico como el avanzado. Doctor, y disculpe, dígame. La adrenalina en ambos casos, que sea desfibrilable o no, siempre es la misma dosis. Sí, la adrenalina siempre es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Listo, gracias. Siempre. Siempre se aplica la misma. Eso no cambia la dosis. Uy, no te escucho. Medicamentos. No te escucho. Sube el volumen. Ah. Sí. Hola. Hola, hola. Si esos medicamentos se dan hasta que pues uno decida terminar las maniobras, o sea, si es 1 hora, se le da medicamento toda esa hora. Correcto, correcto. La adrenalina es todo el tiempo. Para que si le vas a dar 1 hora de soporte o 1 hora de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y la amiodrona, nosotros nos decían que pues se recomienda. Ok. Antes nos decían que se recomendaba detener las maniobras a los 20 minutos. ¿Eso ya no es? ¿O repite que no te... también se podría? Repite nuevamente la pregunta que se escuchó entrecortado. Que a nosotros nos decían que se recomendaba detener a los 20 minutos de haberlas realizado. Se corta la pregunta en la misma parte donde no escuché la primera vez. Doctor, Ori lo que pregunta es que... ¿qué fue lo que preguntaste? Coloco la pregunta en los mensajes. Ya. Antes decían que a los 20 minutos se suspendía. No, lo que recomienda la AJA, por eso te digo, ya no se da mala vida. Y ya no te dice tienes que suspender a tantos minutos y tantos segundos, no. Ella recomienda que el soporte cardíaco debe darse en promedio 20 a 30 minutos. Pero si tú quieres darle 1 hora, porque digamos es una persona de 45, 50 años, pues es tu decisión médica. ¿Ya? Fue lo que dije al final, de pronto tienes que ver los antecedentes del paciente, digamos, si es un señor ya de 85, 90 años, pues ya está por encima del promedio de vida colombiano, ¿cierto? Y súmale si tiene comorbilidades y todas estas cosas. No es que diga yo que lo luches menos, pero tienes que tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? Que de pronto no estás prolongando la vida, sino prolongando la muerte. De pronto suena inhumano decirlo así, pero es que así tengo que decir las cosas. ¿Ya? Entonces es tu decisión. Yo por lo general sí le cumplo a la AJA 20 o 30 minutos. ¿Ok? Depende de las circunstancias, depende de los antecedentes del paciente, depende de la edad. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas? Entonces, el código azul. Tenemos como objetivo determinar cuáles son los principios generales y demostrar que debe haber
en un servicio de urgencia o de consulta externa o de UCI o de intermedio o de hospitalización inclusive, un equipo preparado para lo que pueda pasar, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes se han muerto en una consulta externa? Esperando cita, los que usted quiera. ¿Cuántos pacientes se han muerto en una urgencia esperando el triage? Los que usted quiera. Tenemos que estar preparados ante esas eventualidades. Para que eso no suceda, ¿qué debe hacer la institución? Vigilancia. Que un auxiliar o un enfermero jefe haga ronda en esa sala de espera, ¿verdad? A ver cómo están los pacientes que están esperando su turno. ¿Ya? Simplemente observar, palpar, ¿sí? Para que no suceda eso. Acá, pues en nuestro caso del código azul, pues la idea es que ustedes, como estudiantes de la Universidad de Sucre, respondan adecuadamente a cuando sucede este tipo de catástrofe, una parada cardíaca. Tanto porque les llegue directamente o como porque les llegue remitido. Entonces, no quiero que sean de esos médicos que la enfermera llama y salen corriendo, pero para el otro lado, para donde no está el código azul. Salen corriendo a esconderse. No quiero que sean de esos. Quiero que sean de los que van a la sala donde está ese paciente que cayó en parada cardíaca. Entonces, sean de esos compañeros que no se pierden, que se enfrentan a la situación. Cuando usted enfrenta un código azul, usted se le enfrenta a lo que sea. Se pierde miedo a la urgencia, a lo que le llegue, se le enfrenta. ¿Y cómo se pierde el miedo? Enfrentándolo. Así de sencillo. Siempre hemos estado de acuerdo en que estas técnicas deben enseñarse en la escuela a tempranas edades, ¿ya? Para que más personas sepan qué es lo que tienen que hacer cuando un familiar, un amigo, entra en una parada cardíaca. Por aquello que hablábamos de los 4 minutos, los 4 primeros minutos, si tú haces las cosas bien, es probable que tu familiar, tu amigo se salve. Entonces, debemos determinar que debe existir en nuestras instituciones grupos, tanto en la urgencia, como en la UCI, como en intermedio, como en la hospitalización, como en la consulta externa, preparados, entrenados, están listos, dispuestos, capacitados y equipados para actuar. Antecedentes. Profeta Eliseo en el 800-850 a.C. El hálito de vida a aquellas personas que estaban moribundas. RCP inversa en el 3500 a 1700. Los azotes en el 500 a 1500. Principios de la ventilación mecánica, el uso de fuelles en 1500. En 1700 la recuperación de las personas ahogadas. Aquí este tipo pues fumaba algo, un tabaco, y en este tubito expulsaba el humo. Y lo introducía aquí en la zona rectal y esto lo que provocaba era un reflejo vagal y pues muchas personas pues sobrevivían con este método. El método ruso en 1803 era de sepultar a las personas en la nieve, algunas sobrevivían, y en los 1800 los diversos métodos que simulaban bastante un soporte cardíaco, una RCP. Códigos preestablecidos, el que estamos hablando, el código rojo, incendio, inundación, temblor, en fin, una catástrofe en las instalaciones de personal de salud y administrativo. Código amarillo que alerta al código rojo, ¿cierto? Prevé el código rojo. El código naranja, que es la evacuación de piso, sección o área sujeta a daños en caso de código rojo. El código ámbar, alerta por asalto, robo, agresión, amenaza de bomba. Y el código verde es el evento en que todo el mundo debe volver a las actividades normales. ¿Qué es el código azul? Es un código de alerta que genera en forma rápida la respuesta de un equipo preparado con funciones designadas, en el cual el procedimiento se realiza en el menor tiempo posible, en forma organizada, sistemática y eficiente, logrando la reducción de la morbimortalidad de los pacientes en una parada cardiorrespiratoria. ¿Y quién debe preocuparse por que ese código azul se dé tan idealmente de esta forma? Usted, el médico,
es el coordinador del código azul. Entonces, quien debe vigilar que esto sea así son ustedes. Y todos y cada uno, cuando hagamos el taller, cada uno será coordinador y los demás serán los otros miembros del código azul que vamos a ver ahorita. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando usted llega a su rural, allá a la urgencia o a la consulta externa, usted debe mirar qué tiene para el ejercicio de su profesión. Lo primero que tiene que usted conocer en la urgencia, si va a trabajar en urgencia, es el carro de paro. ¿Qué tipo de desfibrilador tiene? Conocerlo, manipularlo. ¿Ya? ¿Sirve o no sirve? ¿Es bifásico o monofásico? ¿Ya? Mirar la carta de presentación de ese desfibrilador. Segundo, mirar si tiene todos los dispositivos, los laringoscopios, los tubos orotraqueales. Tercero, mira si tiene los medicamentos. Que no pase como pasó con este muchacho Martín Elías, que encontraron allá. El carro de paro estaba utilizado para guardar curitas. Eso no debe ser así. Entonces usted no puede trabajar en esas condiciones. ¿Ok? No puede trabajar en esas condiciones. Tiene que ver cómo va a trabajar. Porque usted va a atender vidas humanas. Y tiene que hacerlo en las condiciones básicas. ¿Qué le quiero decir además? Que usted debe verificar antes de entrar en acción en su turno, ¿verdad? No esperar que le llegue el código azul para mirar que el laringo no tiene batería, que no tiene tubos adecuados, ¿cierto? No va a mirar eso cuando llegue el paciente en parada cardíaca o respiratoria o las dos. Tiene que revisar su carro de paro antes con la jefe de turno. Bueno, jefe, mire, vamos a revisar cómo estamos de baterías con el laringo, porque muchos casos se dan en que llegue el paciente y es la hora en que van a buscar la batería del laringo. Eso no puede pasar. Por eso dice ahí, organizada, sistemática y eficiente. Esta gráfica ya la conocen. Entonces, diría yo que ese grupo etario es desde los 35 hasta los 65 años, según la epidemiología. 2 veces más común en los hombres que en las mujeres. Casi nunca afecta a niños. La parada cardiorrespiratoria, a menos que el niñito tenga una cardiomiopatía. Tenemos ahí la morfología de la taquicardia ventricular sin pulso, porque saben que la con pulso se maneja diferente y por eso insisto en el tema de arritmias. La fibrilación ventricular, que es un caos, un desastre, ahí no hay nada, ¿cierto? Todo el mundo coge por su lado, el miocito, un grupo está por un lado, el otro está por el otro, no se genera un latido. Y aquí, a pesar de que parezca que la cosa está ordenada, tampoco se genera latido. Fibrilación ventricular fina, que más bien está cogiendo para una sistolia y la sistolia como tal. Cuando suceda esto, en un monitor que usted vea, primero vamos a mirar si los conectores están bien colocados, porque un solo conector que no esté, ya te da este ritmo. Entonces tiene usted una PCR falsa. Y va a ser un soporte que no es necesario. ¿Ok? La actividad eléctrica sin pulso. Todo ritmo, cualquiera que sea, inclusive puede ser hasta un ritmo sinusal, en el cual el paciente no tiene pulso. Cualquier ritmo que no sea ni TB, ni FB, ni asistolia, en el cual te muestra de una morfología, pero el paciente no tiene pulso. Entonces, dentro de ese código azul, debe haber una coordinación de tal manera que se reduzca la morbimortalidad del paciente mediante la eficiencia de ese grupo. Entonces, debemos brindar atención médica coordinada para salvar la vida del sujeto. Bueno, aquí se repite. La básica en 4 minutos y la avanzada en 8 minutos. ¿A quiénes se aplica el código azul? Pacientes que tienen parada cardiorrespiratoria establecida, ¿verdad? Todos aquellos que están en inminencia de parada cardiorrespiratoria. Cuando usted ve que en monitor la frecuencia cardíaca se baja de 60, 40, 30, 20, ojo, código azul. ¿Quién lo activa? Hasta el celador lo puede hacer, hasta el vigilante lo puede hacer de la institución. No necesariamente tiene que ser médico o la enfermera. Cualquier persona que lo presencia. ¿Quién debe ir? El médico que está de turno, el que está en servicio. Y si no hay médico en el servicio, llamar de urgencia.
venga, que aquí hay una parada cardíaca. Todos los demás personas que están en ese servicio deben suspender actividades. No es que van a ir, digamos, tengo 4 auxiliares y van a ir 2 y los otros 2 van a seguir aplicando medicamentos a otros pacientes que no están mal. No, señor. Todo el mundo va al código azul. Mínimo son 5 personas las que tienen que estar en código azul. Todas las actividades se aplazan. Si tú atiendes ese código azul, tú te quedas hasta el final de ese código azul. ¿Ya? Ahora, si cayó otro paciente, hay que llamar a otro médico. Ahora, si tú eres el único médico, ni modos. Tiene que reemplazarte en ese otro paro la persona que te sigue en rango, enfermero jefe. ¿Ok? Estas son las personas o el equipo que debe estar en código azul. El líder, que eres tú, coordinador, el médico, el asistente de la vía aérea, que puede ser otro médico, pero en muchos casos eres tú mismo. Asistente de medicamentos, puede ser un auxiliar. El asistente de circulación, que puede ser la jefe o un auxiliar. Y el auxiliar de historia clínica, que sí debe ser un auxiliar. No vamos a ocupar la jefe en el tema de la historia clínica. ¿Quién es el líder o coordinador? Médico de urgencias o quien llegue primero a la escena del paro. Usted llegó a la escena del paro y usted se queda con ese paciente. Ese es suyo. Usted se matriculó ahí y se gradúa ahí. Si el médico de urgencias asumió la reanimación desde el principio, conservará el liderazgo hasta el final. Y esto es una de las cosas que debe persistir y que debe hacerse y que debe quedar clara. Porque pueda que tú estés en una institución de tercer nivel, por ejemplo, y a alguien, pues, para apoyo, de pronto tú estás en ese código azul, tú lo asumiste, y de pronto alguien decide llamar al intensivista o al internista. Entonces, ¿qué pasa ahí? Listo, tiene mayor rango académico que tú, pero tú eres el líder de ese código azul. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Aceptas sugerencias. No es que él va a llegar a mandar, porque se presenta, hay una incoordinación, entonces los enfermeros no van a saber a quién obedecer. ¿Ok? Eso por un lado, y segundo, porque tú eres el dueño de tu código azul, eres el responsable de tu paciente y tú asumes la responsabilidad. ¿Qué hace? Coordina todo el proceso, ordena medicamentos, asesora y constata funciones, se asegura del manejo de la vía aérea, constata que el masaje se haga de una manera efectiva, revisa la vía venosa, puede cambiar las funciones de las personas que lo acompañan, es decir, para que descanse que estaba haciendo las compresiones, pues no lo pasa a la vía aérea y el de la vía aérea hace compresiones. O el que está colocando medicamentos pasa a hacer compresiones y el que está haciendo compresiones pasa a colocar medicamentos, ¿ya? En el momento que él lo considere. ¿Qué es lo que cansa más? Las compresiones torácicas. Y se van a dar cuenta ahora que hagan el taller. Vigila, interpreta los monitores, obviamente, coordina funciones del equipo, decide continuar o terminar la reanimación. Sobre el traslado, decide interconsultas, exámenes y procedimientos y decide lo que les hablaba sobre sugerencias. Llegó el intensivista, háganle esto, no señor, vea, es mi paciente, yo con mucho gusto, dígame qué me puede recomendar. Así, sin más allá y sin más acá. Gráfica que ya vieron, la manera de tomar los reparos anatómicos para poner la mano diestra, ¿verdad? La AJA, pues en este sentido no es tan estricta, dice que colocar la mano diestra en el centro del pecho, sin tanta medición. Pero ¿qué recomiendo yo? Midan mejor. Ya esta es otra gráfica que la conocen. Ya dijimos cuál es la técnica. El asistente de la vía aérea, que en la mayoría de las ocasiones eres tú mismo, ¿verdad? Idealmente, el médico que tiene más experiencia en vía aérea, ¿verdad? Puede utilizar máscara facial, puede intubar pacientes, puede utilizar la máscara laringea, que la tenemos allá también, la van a conocer y la van a saber usar. En casos de una vía aérea muy difícil, considerar la cricotiroidotomía. Y pues se encarga de revisar todo lo que tiene que ver con su parte, la ventilación, las conexiones, el deterioro del paciente. Ya la vieron, esto es lo que tienes que tener para la ventilación, la técnica ventilatoria. Esta es otra persona, el asistente de circulación. Este es un auxiliar que, o el enfermero jefe, también puede ser, verifica signos de paro, qué tan consciente está el paciente, verifica todos los signos vitales, respiración, pulso, ¿verdad?
pupilas, hacen masaje cardíaco, está en constante comunicación directa con el líder, verifica cada 2 minutos o cada 5 ciclos la respuesta de la reanimación. También puede ayudar al médico con la desfibrilación. Entonces aquí, otra persona, asistente de fármacos, este man canaliza vena, fija venoclisis, revisa permeabilidad, administra medicamentos por vía venosa, si no se puede, por vía ósea, y debe tener el entrenamiento para la vía ósea. El médico debe entrenarse en vía ósea, porque a veces no encuentran vía. El catéter central no es dispositivo para colocación de urgencia, no señor. El catéter central nunca se debe colocar de urgencia, el catéter se coloca ya después de reanimar al paciente. Porque en catéter central se demora, por más entrenado que estés, 10, 15 minutos. Eso es mucho tiempo para el paciente en esas condiciones. Otro, que es el asistente circulante, este es como el todero, permanece atento a las instrucciones, retira ropas, conecta instrumentos, consigue los equipos, el desfibrilador, los medicamentos, avanza sonda vesical, avanza sonda nasogástrica y prepara al paciente para los procedimientos. Este otro amiguito o amiguita, que es el auxiliar de historia clínica, lleva el registro secuencial de las acciones que ve, ¿ya? La administración de medicamentos, los ritmos que presenta el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Este es nuestro amigo o amiga que nos ayuda a la consignación de la historia clínica, cómo sucedieron los eventos. ¿Ok? Entonces debe estar atento a todo lo que pasa para que te ayude a consignar la historia clínica. Describe el tiempo, orden de actividades, lleva el tiempo que duran las maniobras, ¿verdad? Está en constante comunicación con el líder también. Porque acuérdense que la historia clínica te salva. La historia clínica usted tiene que escribirla para otro, para el juez. ¿Ok? Acuérdense de eso, tienen que escribir una buena historia clínica. Y lo otro es que muchos jueces usan la memoria del desfibrilador para comparar los eventos. ¿Ya? Se toman ese trabajito, no crean. Los elementos de un carro de paro, el desfibrilador, el monitor, el oxímetro de pulso, los electrodos para conectarlos al paciente, parches transtorácicos, el laringoscopio con las hojas, los tubos endotraqueales, las pilas, ¿verdad? Tanto las nuevas como las que tiene colocadas los aparatos, el laringo, tabla rígida, catéteres venosos, guantes desechables. Eso es lo que tiene que tener el carro de paro. Ahí está, nuevamente. Aquí está el algoritmo, se lo repito nuevamente. Si persiste, ya revisaste el ritmo. Si tiene ritmo desfibrilable, haces el soporte, administras adrenalina, haces la descarga de 200 joules. Haces el algoritmo circular, o sea, 5 veces 30 por 2. Intentas intubar. Si el paciente tú lo intubas, ya la cosa cambia. ¿Ya? Tengo que mencionárselo. Si tú logras intubar al paciente, el algoritmo cambia un poco. O sea, se dan una ventilación cada 6 segundos, ya intubado, y las compresiones van seguidas. ¿Ya? Ya no cumples el 30 por 2 por 5, sino que las compresiones van seguidas, por 2 minutos y las ventilaciones una cada 6 segundos. ¿Ok? Si logras intubar al paciente. Entonces, comprobaste el ritmo, tienes un ritmo desfibrilable, haces todo el proceso, administras adrenalina, que esa siempre se administra. Nuevamente compruebas ritmo, no hay pulso, es un ritmo desfibrilable que está persistiendo, entonces aquí administro adrenalina, pero además administro amiodarona 300 miligramos. Pues voy a hago el ciclo, compruebas ritmo, si el ritmo persiste todavía desfibrilable, administro igual adrenalina y amiodarona, pero esta vez 150 miligramos. ¿Ok? Consideraciones éticas. Nosotros como médicos debemos preservar la vida, restaurar la salud, aliviar el sufrimiento, limitar la discapacidad y revertir la muerte clínica. Tener presente normas éticas y culturales. Si el paciente llega con un letrero aquí que dice no reanimar, pues no hay que creerle mucho al letrero, hay que pedir un papel que diga que no lo reanimen. ¿Ok? Entonces, por el hecho de que diga el letrero ahí en el pecho, no reanimar, no lo creas tanto. ¿Por qué? Porque están
familiar. Si el familiar pues sabe que no lo reanimaste, viene el problema. Entonces, todo tiene que ser por documento firmado por el mismo paciente. Si el paciente no puede tomar la decisión porque en esas condiciones no la puede tomar, la toma el familiar. Si el familiar decide que no lo reanimes, pues que te firme. Si no dice nada y dice que lo reanimes, reanima. Haz lo que tienes que hacer. ¿Ya? Preservar la vida, restaurar la salud, ayudar al dolor, mitigar la discapacidad y revertir la muerte clínica es nuestra misión. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Nada está claro? De mi Todo parte, claro. todo bien. Vamos a terminar la grabación. ¿Dónde le doy aquí? Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Yo no tengo preguntas.